Disfrutamos la palabra en la carta de Pablo a los Efesios, desde el capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 5 en su versículo 20. En los primeros 16 versículos del capítulo 4, Pablo comparte la forma en que Jesucristo, por medio del ministerio múltiple, perfecciona a los santos para el servicio y la edificación del cuerpo, de tal forma que puedan experimentar crecimiento para ir edificándose, practicando la bondad, la justicia, el respeto, el amor. En esta oportunidad disfrutaremos el resto del capítulo 4 y los primeros 20 versículos del capítulo 5, en donde descubrimos la necesidad de que imitemos a Dios como hijos amados. Hablemos con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la participación del Espíritu Santo inspirando a Pablo a redactar estas cartas que con el tiempo formaron parte del canon del Nuevo Testamento. Señor, en esta oportunidad nos das el privilegio de recordar primero que somos tus hijos, que tú nos amas y que somos capaces de imitarte. Para los efesios esta era una gran noticia, pero también quedando la carta en el canon del Nuevo Testamento es para nosotros. Gracias, gracias por la confianza que depositas en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vanidad, quiere decir vacío, falta de propósito, vanidad de la mente o tontas ideas. En este pasaje incluye 5 aspectos que contemplan la vanidad: ignorantes, tercos, sinvergüenzas, viciosos, indecentes. Por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Aparece el orgullo intelectual. La racionalización y las excusas solo consiguen alejar a la gente de Dios. La escalada de maldad va de menos a más. Por ejemplo, una persona que es mala intenta por lo general ocultar su pecado, pero uno que es malo y tiene ya el corazón endurecido, no le importa qué tanto puede escandalizar la opinión pública con tal de satisfacer sus deseos o depravaciones. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice el versículo 20. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo dice que los que estamos en Jesús debemos dejar la vida pasada de pecado, ahora que somos seguidores de Cristo. La vida cristiana es un proceso. Aunque tenemos una nueva naturaleza, no adquirimos automáticamente todos los pensamientos y las actitudes buenas cuando nos convertimos en nuevas personas. En Cristo siempre estaremos experimentando cambios si nos mantenemos atentos a Dios. Puede ser lentamente, pero ocurrirá. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el versículo 22, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo exhorta a sus conversos a que rompan definitivamente con esa clase de vida, como el que se quita una ropa vieja y sucia. Como de la manera que pensamos, así actuamos. Para Pablo es importante que se corrija la manera de pensar para que cambie la manera de actuar. Se contrasta el estilo de vida dominado por el espíritu de desobediencia y la nueva capacidad del creyente para disfrutar un nuevo estilo de vida. De obediencia a Dios, gracias al poder del Espíritu Santo.
Ahora veamos de los versículos 25 al 32 del capítulo 4. La siguiente es una enumeración de conductas que atentan contra la unidad de la iglesia. Por consiguiente, detienen el crecimiento evitando que se cumpla el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? La divulgación de la universalidad de su amor para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira es hija de Satanás, según Juan 8:44. De ahí que mentir quebranta la unidad, crea conflicto y destruye la confianza. La recomendación es siempre hablen verdad con su prójimo, no solo con su hermano. La razón de esto es que como hijos de Dios formamos el cuerpo de Cristo y por consiguiente debemos estar unidos y apoyarnos. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos quiere decir provocar, desencadenar ira. Se usa en voz media. Es la más violenta de las emociones humanas. Debido a que involucra sentimientos muy fuertes, la ira está muy cerca del pecado. Es la razón de la recomendación, pero no pequéis. Esto no es nada fácil. El enojo es una respuesta humana natural. Es una emoción que surge cuando enfrentamos una situación que consideramos que está mal o cuando se siente contrariedad por palabras, acciones o actitudes de otras personas. Empieza por una leve irritación hasta una emoción intensa puede llegar a la ira. El Salmo 37:8 recomienda, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y ya en el Nuevo Testamento, Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Puede ser que alguno se pregunte entonces, ¿por qué en este versículo parece que Pablo permite la ira y el enojo? Esa emoción de desagrado por situaciones injustas, por conductas pecaminosas, está justificada. Un ejemplo claro lo vemos en Jesús. Cuando estuvo en la tierra, realmente era hombre, era un ser humano. Por decir un ejemplo, en Marcos 3:5 dice que Jesús miró con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, y le dijo al hombre, extiende tu mano. El enojo de Jesús está justificado, porque para los fariseos religión era ritualismo, obedecer reglas y normas. Pero para Jesús lo más importante era y será amar a Dios y a las personas. Había un hombre que necesitaba sanidad, no importaba que fuera sábado, habría que sanarlo. El consejo de Pablo es sano, porque si se desentienden las diferencias o se aplaza atenderlas, es más difícil remediarlas. Si hay un disgusto entre nosotros y otra persona, si hay problemas en una congregación o iglesia, la mejor manera de resolverlos es enseguida, porque de lo contrario se provocará amargura. Ahora bien, si no hemos tenido razón, debemos pedirle a Dios que nos dé gracia para reconocerlo. Y aunque hayamos tenido razón, debemos pedirle a Dios gracia que nos permita dar el primer paso para remediar las cosas. Ni deis lugar al diablo, dice el versículo 27, que también pudo traducirse, no le des ninguna oportunidad al diablo, porque es mentiroso y padre de mentira. Considerando que diablo también quiere decir calumniador, y calumnia es una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño, lo que Pablo quiere decir es, no hagas caso a las calumnias y por consiguiente no recibas a los calumniadores. El Espíritu Santo que está en ti te ayudará a distinguir la verdad de la mentira y estarás en la posibilidad de no recibir las mentiras de los calumniadores. El que hurtaba, dice el versículo 28, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Esta es una nueva revelación respecto al trabajo de las personas honradas, pues no es solamente ya no hurtes, ni siquiera es trabajar, sino realiza con tus manos lo que es bueno, pues así tendrás para satisfacer tus propias necesidades y tendrás para compartir con el que padece necesidad, porque el que da recibe, y Dios quiere un cambio total, que se dejen las prácticas equivocadas, erróneas, volviendo a ver a los necesitados, cuya ayuda a ellos será la fuente de bendición abundante. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Sin Cristo, en el corazón del ser humano existe toda clase de desorden y suciedad. Por eso, al hablar, saldrá lo que hay: enojo, ira, contienda, malas palabras, desprecio, ridiculizar, burla, groserías, obscenidades, albures, doble sentido. Con Cristo, de la abundancia del corazón hablará la boca. Amor, gozo, paz, bondad, perdón, corrección, entusiasmo, confianza. Dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo nos selló. Desde que creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, ese sello, esa marca, es la garantía de que Dios nos acepta. Somos de su propiedad y nos asegura su protección, provisión, providencia, bendición. El Espíritu Santo vive en nuestro corazón y nos guía a toda verdad. Pero cuando actuamos de una manera contraria a la dirección del Espíritu Santo, entristecemos y herimos el corazón de Dios, nuestro Padre, que, por medio de su Espíritu, nos envía su palabra para que se cumpla en nosotros. Quítense de vosotros toda amargura, dice el versículo 31, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahora que lo entendemos, tomemos decisiones de acuerdo a la palabra. Antes ser benignos unos con otros, dice el versículo 32, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Compasivo es sinónimo de benigno. Es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar el dolor o sufrimiento, a remediarlo o evitarlo. Misericordia es no dar el castigo que otro merece. Por eso Jesús puede perdonarnos, pues merecemos la condenación eterna. Pero si aprovechamos el favor de Dios hacia nosotros, entonces tomamos el beneficio de la cruz y disfrutamos el perdón. Perdonar no es fácil y a perdonar se aprende. Nuestro maestro nos enseñó a perdonar. Él puso el ejemplo, nos perdonó porque es misericordioso. Pasemos al capítulo 5 y veamos los primeros 2 versículos. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A los corintios, Pablo les dijo que lo imitaran a él porque estaba obedeciendo a Cristo. Pero a los efesios les dice que imiten a Dios, sabiendo que son hijos amados. Quiere decir, los efesios habían crecido espiritualmente hablando y podían tener una relación personal, madura, íntegra, amorosa con Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, más de una ocasión, se escuchó la voz de Dios expresando que Jesús era su Hijo amado, en el cual tenía contentamiento. Por otro lado, Jesús varias veces dijo que el Padre y Él eran uno solo, que Jesús siempre hacía lo que agradaba a su Padre, y todo era por amor,
pues Jesús amaba a su Padre y por ello le obedecía. Así que, cuando Pablo dice, ustedes imiten a Dios como hijos amados, quiere decir, si ustedes realmente experimentan dentro de sí mismos el amor de Dios, querrán y podrán imitarlo. Pablo da esta instrucción confiado en que oró porque fuéramos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu y cimentados en amor en sus 4 dimensiones: longitud, altura, profundidad y anchura. Así, desde luego que es posible imitar a Dios. Dicen los versículos 3 al 20 del capítulo 5 de Efesios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Acaba de asegurarles que pueden imitar a Dios. Sin embargo, se ve obligado a mencionar que puede existir una posibilidad de no imitar a Dios si se presentan situaciones que impidan este propósito. Por eso empieza expresando, pero. Yo dijera, no, falta un pero. Puede ser que sucedan algunos eventos en donde los hijos amados de Dios terminen desobedeciendo a Dios su Padre que tanto los ama. La primera expresión es fornicación. Se refiere a una relación sexual ilícita. Todos los actos de inmoralidad sexual, o sea, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Tener relaciones con otras creencias también es fornicar espiritualmente y resulta muy dañino para la iglesia de Jesucristo. Inmundicia es suciedad, refiriéndose a lo moral. Aquí es importante mencionar que la sensualidad y las falsas doctrinas están asociadas, ensuciando los pensamientos y sentimientos de los amados hijos de Dios. La moral, por decirlo de alguna manera, es la forma en que los actos de las personas concuerdan con los principios del Nuevo Testamento. Codicia o avaricia, deseo de tener más, siempre en mal sentido. Coloca el dinero y los bienes terrenales en lugar de Dios, y a Él se rinde culto y adoración. Esto recibe el nombre de idolatría. Resulta tan dañino que Pablo dice, ni aún se nombre entre vosotros. En otras palabras, ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. Ni palabras deshonestas, dice el versículo 4, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. La Biblia en lenguaje sencillo dice, no digas malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Bajeza quiere decir indecoroso, vergonzoso, obsceno, o sea, todo lo contrario a la pureza. Se traduce necedades, vana palabrería, se describe como aquel hablar de necios que es a la vez necedad y pecado. También se traduce como truanerías, lo que hace ruido, ruido solamente. En la Nueva Versión Internacional se traduce como conversaciones necias y burlas groseras. En lugar de todo eso, se debe dar gracias a Dios, se le debe mostrar gratitud. Porque sabéis esto, dice el versículo 5, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué? La razón de todo eso es que ningún fornicario, inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No se debe tomar el pecado y sus consecuencias a la ligera. Nadie os engañe con palabras vanas, dice el versículo 6, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Engañar se usa de aquellos que engañan con palabras vanas, empequeñeciendo el verdadero carácter de los pecados mencionados, como diciendo, no es tan grave.
Se refiere a pasar por alto o adoptar la forma de vida de quienes se amparan en excusas para conductas negativas y transmitirlas a otros mientras están en la iglesia o fuera de ella. Pues este tipo de conductas contaminan con rapidez la iglesia y ponen en peligro su unidad y propósito. Vano, vacío, refiriéndose a la calidad. Pablo exhorta a que no nos dejemos engañar con palabras vacías que despojan al pecado de su consecuencia. Eso es lo grave. Dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Un no es enfático. No. No estén llegando a ser. Es un verbo en modo imperativo. Es una orden que apela a la voluntad del ser humano. Está en voz media. Quiere decir que el sujeto participa de la acción para que se lleve a cabo. En otras palabras, decide no participar. Actúa en función de no participar. El versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Tinieblas. Se refiere a aquellos que se encuentran en tinieblas morales o espirituales. En Jesucristo, dentro de Jesucristo, reflejamos su luz, llevando vidas de acuerdo a sus principios cristianos, sobre todo reflejando el favor de Dios en favor de otros. El versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El Espíritu nos selló desde que creímos y ha estado trabajando hasta donde le dejemos para que seamos transformados y tal como sucede con una planta que se siembra, se cuida, crece, da flores y enseguida aparecen sus frutos. En la vida de los hijos de Dios se presenta un proceso parecido en donde después de un tiempo se verán esos frutos. Entiéndase como personas regeneradas. Así que esa bondad, justicia y verdad se ven potenciadas por la intervención del Espíritu Santo en la vida de las personas. Comprobando lo que es agradable al Señor, dice el versículo 10. Traten de hacer lo que es agradable al Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, dice el versículo 11, sino más bien reprendedlas. Obras infructuosas de las tinieblas, sin fruto para Dios, porque las obras de las tinieblas sí tienen fruto de maldad que derivan en pecado. Pablo anima a ir más adelante. Dice que se corrija, que se reconvenga, que se reprenda, que se denuncie, porque si guardamos silencio, se puede interpretar como aprobación y nos volvemos cómplices. Donde quiera que estemos, hablemos con amabilidad de lo que es bueno y verdadero. Es otra forma de reprender las obras infructuosas de las tinieblas. El versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de ellos, de lo que ellos hacen en secreto. En la Biblia de lenguaje sencillo se lee, la verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen escondidas. Mas todas las cosas, dice el versículo 13, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Para Pablo, los paganos son oscuridad y los cristianos son luz, porque Cristo trae luz a las personas. Las obras de la luz producen fruto de benevolencia, integridad y verdad. Benevolencia es generosidad de espíritu. Integridad es realizar lo correcto, todo aquello que se considera bueno para una persona, sin afectar los intereses de otros individuos. Es a la luz de Cristo como se prueban los motivos y todas las acciones, pues la luz descubre lo que es malo. Mientras una cosa se haga en secreto, seguirá haciéndose, pero cuando se saca a la luz del día, muere de manera natural. Por lo cual dice, versículo 14, despiértate tú que duermes,
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta es una composición poética cuyo origen se desconoce, pero que anima a despertar de algún imposible sueño que esté distrayendo la vida con Dios para imitarlo. Pues esta iglesia ya tenía estatura espiritual para imitar a Dios. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad, en primer lugar, habrá que tener vista, habrá que ver, luego observar, percibir. Aquí se refiere específicamente a mirar para tener cuidado, para cuidarse. Este verbo está en modo imperativo, es decir, es una orden que apela a la voluntad del ser humano. Viene a ser un ruego de Dios para el corazón de cada cristiano. Con diligencia o cuidadosamente. Este adverbio modifica el verbo, quiere decir, si miran para protegerse, háganlo cuidadosamente, para que puedan darse cuenta, puedan discernir. ¿Qué van a discernir? ¿Cómo están caminando alrededor? Este es modo indicativo, algo real. Ya lo están haciendo. Ahora tienen que revisar, mirar atenta y cuidadosamente cómo lo están haciendo. Dice andéis, pero la mejor traducción es caminando alrededor. Se usa en sentido figurado como el conjunto de actividades de la vida individual. Se aplica a la conducta, específicamente a la práctica del amor hacia Dios, hacia uno mismo y hacia los demás. Aprovechando bien el tiempo, dice el versículo 16, porque los días son malos. Aprovechando, está en voz media. El sujeto participa en la realización o resultado de la acción. Se refiere a comprar para uno mismo. ¿Qué se compra? La oportunidad. Dice aprovechando bien, redimiendo bien el tiempo. Este tiempo es kairos, es tiempo de Dios, tiempo especial, específico, periodo en donde hay algo apropiado. Se trata de aprovechar al máximo cada oportunidad para obtener el máximo provecho. Cuando dicen los días son malos, hace saber que es urgente debido a lo sutil que es lo malo. El sentido de urgencia también es porque nuestros días son difíciles, así que debemos mantener nuestras normas en alto, actuar sabiamente y hacer lo bueno, tanto como nos sea posible. Puntualicemos, los tiempos en que nos toca vivir son malos. Debemos rescatar todo el tiempo que podamos del mal uso que le da el mundo. Por lo tanto, dice el versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No sean es otro imperativo. Es el ruego de Dios al corazón de sus hijos para que no estén llegando a ser insensatos o irrazonables, sin razón, carente de integridad mental y de sobriedad. No tiene sentido común de la realidad de las cosas naturales y espirituales. Lo que sí deben ser es entendidos, estén comprendiendo. Este verbo también está en imperativo. Otro ruego de Dios a la voluntad del cristiano para que pueda activamente, está en voz activa, el sujeto realiza la acción, entender, comprender. ¿Qué van a comprender? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. La embriaguez con vino produce alegría temporal. Se relaciona con la antigua manera de vivir, con los deseos egoístas. El verbo embriaguéis está en modo imperativo. Es un ruego a la voluntad humana o una orden apelando a la voluntad. Como el verbo está en voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Una traducción podría ser, no estén siendo emborrachados. Cuando permiten que los emborrachen, propician el derroche, el empobrecimiento, la perdición. En ese tiempo y muchas veces en nuestro tiempo, una reunión pagana degeneraba en una fiesta en donde se desataban las pasiones sensoriales de forma compartida y desenfrenada. Pues en la medida que las personas se alcoholizan o se drogan, pierden el control de sus actos
y se comportan inmoralmente. Es una orgía. En términos sencillos decimos que los paganos encuentran lo que buscan emborrachándose y entregándose a placeres mundanos. En lugar de la alegría pasajera que produce el vino, Pablo enseña que el Espíritu proporciona gozo duradero, mejor, más alto y perdurable para curar nuestra depresión, monotonía o tensión. Llenos, llenar hasta arriba. En la voz pasiva es ser llenado, hecho lleno del Espíritu. Mejor dicho, estén siendo llenados. Está en modo imperativo. Es un ruego de Dios a la voluntad de sus hijos para que se dejen llenar del Espíritu Santo. Permitamos que el Espíritu Santo nos mantenga llenos, porque de esa manera brillaremos para nuestro Señor y Dios y podremos imitarlo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es lo que dice el versículo 19. Esta llenura permanente provocará que entre ustedes, dice Pablo a los Efesios, entre nosotros, digo yo, Adela, a los hermanos, que nuestra comunicación con Dios y entre nosotros sea con salmos. Son la literatura bíblica dicha en forma de canciones, himnos, palabras humanamente inspiradas que se cantan, cánticos espirituales. Equivale a una expresión poética inspirada por el Espíritu Santo en el lenguaje propio o en lenguas del Espíritu. Termina con dos gerundios. Las acciones se están realizando. ¿Qué acciones? Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Si vivimos en un ambiente de adoración a Dios, dice el salmista, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Salmo 69:30. Dice Pablo, en nuestros corazones, cuando nos reunimos y cantamos está bien, es excelente. Pero Pablo recomienda que sea en el corazón de cada uno, en nuestros corazones. Desde luego que podremos disfrutar la presencia de Dios y lo podremos imitar. Y el versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los romanos dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme al propósito son llamados o somos llamados. Tomamos esta referencia porque dice en la carta a los Efesios que estemos dando acción constante y refuerza con el adverbio de tiempo, siempre, gracias por todo, aun cuando se tengan que enfrentar situaciones problemáticas muy difíciles de resolver. En primer lugar, porque Dios ha prometido no dejarnos ni desampararnos, y enseguida porque esas situaciones provocan en nosotros crecimiento sano. Nos ayudan a conseguir un carácter firme y resuelto para colocar a Dios siempre en el primer lugar de nuestra existencia. La próxima semana la invitación es para que sigamos disfrutando la palabra en Facebook, en YouTube y a nombre de Rosadela Hernández Ojeda, con nuestros hermanos en Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica, la televisión Surimar y la unión de emisoras cristianas por internet que están uniendo al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Bendiciones.